todos. En conmemoración de la semana de la lactancia materna que pasó precisamente la semana pasada, valga la redundancia, vamos a conversar acerca de la ciclicidad de la mujer. Importante tener en cuenta que vamos a hablar desde una mirada de la psicología profunda, parados un poco en todo lo que nos dice la autora Miranda Gray, que es una autora maravillosa, dedicada a escribir y, digamos, a publicar libros relacionados con la feminidad, relacionados con la energía femenina. Entonces vamos a estar parados desde allí trabajando esta conversación que pues básicamente va dirigida a todo el mundo, porque es importante que todos sepamos acerca de cómo funciona el ciclo o cómo es esa ciclicidad en la mujer, pero especialmente obviamente para las niñas, adolescentes y mujeres que ya empezaron su ciclo menstrual y a las que lo van a iniciar para ir cambiando la concepción que se tiene con relación a la menstruación en la sociedad. Desde allí vamos a estar entonces conversando. Bienvenidos. Esta es la primera parte, va a haber una segunda parte en donde vamos a ampliar un poco ciertas ideas, pero la intención de esta primera parte es precisamente girar en torno a unas ideas centrales con relación a por qué las mujeres somos mujeres cíclicas, y la segunda parte estará rondando en cómo empezar a aceptar que somos cíclicas y cómo aprovechar todo ese poder femenino que nos otorga precisamente el ciclo menstrual. Así que bienvenidas, muy bienvenidas, y a todo el que quiera acceder al video pues también. Empezaremos entonces diciendo que el ciclo menstrual es como esos momentos comprendidos entre el primer día que llega o baja el sangrado menstrual o el periodo menstrual hasta el siguiente primer día del próximo ciclo menstrual. Es importante que sepamos aquí, o sea, que esto caracteriza obviamente ese ciclo biológico, esa capacidad también creativa de la mujer, y que muchas niñas, inclusive sin llegar a la adolescencia, lo experimentan, y pues normalmente, generalmente en la adolescencia, y de ahí hasta la adultez media, alrededor de la adultez media se tiene. Y acá es donde vamos como a disertar sobre la primera idea principal que quisiera abordar en este momento, y es ¿qué posición ha tenido el ciclo menstrual en nuestra sociedad? Entonces, me gustaría mucho hacer esta pregunta a todas las mujeres que vean el video, y es ¿cómo vivencian ese ciclo menstrual? ¿Qué experiencias, qué emociones tienen a lo largo de ese ciclo menstrual, y cómo, digamos, esto las va posicionando en la sociedad y en la cotidianidad? El periodo menstrual, que es ese sangrado, las pone en aprietos, digamos, o ha generado barreras entre ustedes y sus madres, o entre ustedes y sus parejas, o entre ustedes y otras mujeres, o entre ustedes y sus hijas para quienes tienen hijas. Allí, según la respuesta, podremos entonces comprender cómo el ciclo menstrual ha sido visto en nuestra sociedad. Digamos que si nos vamos retrospectivamente a lo que ha significado el ciclo menstrual en las culturas, podemos ver una transición, llegando o partiendo desde
digamos, las culturas aborígenes, las culturas o las antiguas civilizaciones consideraban que el ciclo menstrual era un ciclo que otorgaba a la mujer poder y creación. Por eso, inclusive en algunas civilizaciones se tenía el ritual, inclusive en algunas tribus indígenas colombianas, de recibir ese primer momento en que inicia ese ciclo menstrual con una reunión, con unos rituales, porque conocían el poder y, digamos, todo ese beneficio creativo que tenían las mujeres y que precisamente pues daba inicio con el inicio del ciclo menstrual. Entonces, inclusive habían civilizaciones que encerraban a todas las mujeres que estuvieran menstruando para hacer unos rituales de creación, unos rituales de celebración. A medida que pasa el tiempo y que la historia, digamos, va avanzando, y estamos hablando en sentido literal más no figurado, el ciclo menstrual empezó a ser satanizado y por tanto se empezó a asociar a la mujer a asuntos pecaminosos, a asuntos impuros, a asuntos contaminantes. De allí, digamos, como todo el simbolismo de lo que ha significado la mujer a lo largo de la historia y cómo ha sido de alguna manera, por el momento histórico de la época, pues minimizada por el hecho de ser mujer, y por el hecho de ser mujer, pues lógicamente una característica importante pues es el ciclo menstrual. Cómo se llegó inclusive a ocultar, o cómo inclusive aún nosotras lo manejamos de manera escondida, como un tabú, o de manera furtiva, como si este ciclo, que es totalmente natural, pues debiera eludirse u ocultarse. Inclusive en la sociedad tendemos a reducir el ciclo menstrual solamente a los días del sangrado, cuando el ciclo menstrual dura mucho tiempo y no se reduce solamente a los días en que precisamente brota este sangrado, sino que es un periodo en donde cada mujer tiene su ciclo, dependiendo de su biología y dependiendo inclusive también de su historia. Entonces, es un ciclo diferente para cada mujer que puede representar muchos beneficios. Entonces, en esta primera idea central es cómo ha ido cambiando la concepción de la ciclicidad en nosotras las mujeres, y cómo al, digamos, observar ese cambio, pues esa feminidad o ese hecho que nos hace mujeres, que es precisamente el ciclo menstrual, se ha ido abaratando y se ha ido disminuyendo bajo, digamos, una sombra patriarcal, aclarando que esta conversación no tiene ninguna postura feminista. La segunda idea entonces es que a partir de esa historia que ha tenido la mujer y a partir de esas concepciones que se han tenido del ciclo menstrual, cómo ese ciclo se ha reducido solo al sangrado. Y cómo, digamos, al reducirlo solo al sangrado menstrual, pues empieza a ocultarse, empieza a generar pena, empieza a generar también unas asociaciones con lo impuro, con lo contaminante, con, digamos, el no poder hacer ciertas cosas cuando se está en presencia de ese sangrado menstrual. Entonces, la segunda idea central a trabajar es que el ciclo dura 30 días, 28 días, 21 días, según la historia y el equiparamiento biológico de cada mujer. No es solamente el sangrado menstrual. Es así entonces como viene una tercera idea central, y es: si el ciclo menstrual
no se reduce meramente a la presencia del sangrado y de aquellos días en donde sale o baja el sangrado. ¿Qué tan conscientes hemos sido de ese tiempo y de ese ciclo? Es decir, cuando nos hemos sentado a pensar en nosotras, cuando no está presente el sangrado menstrual, pero que seguimos siendo cíclicas, que seguimos viviendo ese ciclo por niveles hormonales y lunares. Entonces, ¿qué tan conscientes hemos sido de que ese ciclo se repite una y otra vez y que precisamente el sangrado menstrual no es otra cosa que un óvulo no fecundado y que al no ser fecundado pues empieza a fluir, pero que trae también consigo un poder asombroso y unas capacidades energéticas, si así se quiere, pero también creativas, espirituales y sexuales maravillosas. Un ejercicio acá importante es pensar en cómo es el ciclo. Piensen como mujeres cuánto dura, cuándo se da el sangrado, cuándo se da el sangrado, cómo se sienten, qué emociones experimentan. Cuando no está el sangrado, pero que igual hay ciertas etapas de fertilidad o de infertilidad, en tanto la ovulación, ¿cuáles son esas emociones que se experimentan? A nivel sexual, ¿qué es lo que se siente? Más deseo, menos deseo. Y a nivel, digamos, de pensamientos, ¿qué es lo que aparece? Tenemos sueños. Cuando dormimos, nos sentimos más capaces de crear en determinada parte de ese ciclo. Y ahí es donde viene la primera tarea de identificar el ciclo menstrual de cada una. Anotar en el momento en que sale el sangrado menstrual o el periodo menstrual y ir identificando las emociones que van ligadas a esos momentos. Y lo mismo cuando hay ausencia de sangrado, cuáles son las emociones, sensaciones y pensamientos que se tienen. ¿Por qué a veces se está más irritable y otras veces no? Y esas emociones que pueden posibilitar. Esto entonces le abre paso inclusive a una cuarta idea central y es que muchos trastornos mentales y muchos síndromes están asociados precisamente a el periodo menstrual, más no al ciclo. Entonces encontramos en el manual de diagnósticos, inclusive del 2010 y ahora el último, el CIE-10, perdón, no el 2010, sino el CIE-10, y en el CIE-11, una cantidad de diagnósticos relacionados con la menstruación, trastornos que tienen que ver con la menstruación e inclusive con el síndrome premenstrual. Pero cuando leemos los síntomas, los signos, están asociados solo a eso, al sangrado menstrual, debilitándose y escondiéndose o ignorándose el resto del ciclo. Por tanto, digamos que toda la parte terapéutica, medicamentosa, farmacológica va muy direccionada al síntoma y no está mal, porque la biología es importante y hace parte del proceso, pero se está olvidando de lo más importante, que es lo que subyace en lo profundo cuando aparecen esos signos y síntomas, y es qué tan conformes estamos con el hecho de ser mujer. Y allí es en donde se van a enraizar una cantidad de cosas importantes que será posible develar solo a partir del trabajo terapéutico o a partir del trabajo de esa feminidad, de ese vientre materno, el trabajo de cómo fuimos concebidas y cuáles son los traumas, pero también cuáles son las posibilidades que se abren o que, digamos, se nos abre frente a la presencia del ciclo menstrual, que nos hace
únicas, nos hace poderosas, nos hace, digamos, seres intuitivos, creativos, y que la mayoría de veces no aprovechamos toda esa energía y ese poder porque estamos refunfuñando en torno al periodo menstrual, que es el sangrado, que si llega, que si baja, que si no baja, y descuidamos el resto del ciclo sabiendo que nos trae una cantidad de beneficios, no solo en lo espiritual, sino también en lo sexual y en lo creativo. Aquí entonces será importante pensar cuáles son las ideas, las creencias y todo lo que, digamos, fue introyectándose o se nos fue introyectando a medida que íbamos creciendo con el hecho de ser mujeres, con el hecho de el mismo ciclo menstrual, y de pronto vamos a descubrir que todas las orientaciones que se nos ha dado están dirigidas solamente al momento del sangrado. No se habla o se habla muy poco del ciclo en general, de esa fase ovulatoria en donde se abre la posibilidad de dar vida y con ella la posibilidad también de la lactancia y todos estos poderes femeninos que cohabitan allí. Entonces ese ciclo va olvidándose y nos vamos quedando con la imagen, con las creencias y los símbolos que se relacionan solo con el periodo menstrual o con el sangrado. Lo aclaro constantemente porque ya yo creo que hemos aprendido y hemos aclarado que una cosa es el ciclo que abarca todos esos días desde que empieza el primer periodo menstrual o el sangrado hasta el siguiente, y otra cosa es el periodo que precisamente es ese fluido de sangre pues que emana cada mes o cada ciclo que se completa, digamos como una muestra de que ese óvulo no fue fecundado, pero también como un símbolo importantísimo de creatividad, de espiritualidad y de poder femenino. ¿Cuántas veces les han dicho que su genio o su mal genio, su irritabilidad va asociada con el periodo menstrual? ¿O cuántas veces se nos ha insinuado como mujeres que por ser mujeres cíclicas, en donde las hormonas actúan en determinados momentos de ese ciclo, no tenemos la oportunidad o digamos, presentamos comportamientos y reacciones que se nos asocian con el disgusto, con el mal genio, y lo hemos ido permitiendo sin conocer o desconociendo más bien todo lo que significa el ciclo menstrual. En nuestra sociedad es muy común que eso suceda, que se ataque a la mujer a través de algo que es natural y biológico como lo es el ciclo menstrual. ¿Qué tal si aprendemos a ir aceptando que al ser mujeres con un ciclo menstrual somos mujeres cíclicas? Que a lo largo de ese ciclo menstrual no estamos reaccionando lo mismo, no estamos sintiendo lo mismo, somos diferentes. Pero ¿qué tal si eso lo aprovechamos y lo equiparamos a unas ventajas y a un poder femenino en cuanto a la creatividad, en cuanto al poder de creación en el trabajo, en el rol materno, digamos, cuando estamos en pareja, bien sea del mismo género o no? ¿Qué tanto empleamos ese poder femenino y esa ciclicidad en nuestra vida? Bueno, y ahora que hemos reflexionado en torno a estas ideas como muy básicas y principales con relación a la mujer cíclica, entonces estaremos preparados o preparadas para la segunda parte de este tema. Muy pronto acá en nuestro canal.